Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos. Esta mañana nos acompaña Kevin Rodríguez, especialista en temas de energía y temas económicos. Muchísimas gracias, Kevin, por aceptar la invitación de Proceso Digital. Bienvenido. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Para mí siempre es un honor estar con ustedes y un saludo también a toda su audiencia. Kevin, bueno, lastimosamente continuamos con la problemática en el sector energético. Esperábamos que desde el año pasado se redujera un poco las pérdidas, que mejorara la calidad de la energía, pero vemos que nada de esto ha pasado. ¿A qué se debe, Kevin, que estamos tan estancados en el sector energía? Buena pregunta. Realmente, usted lo ha dicho, son varios los retos que tenía el ENE, que se habían establecido como metas que se tenían que cumplir, pero que no se han logrado, no se han concretado a la fecha, empezando por la situación de las pérdidas, que es el principal problema que tiene la ENE, para que los que nos están viendo, nos escuchan, puedan tener claridad qué son las pérdidas técnicas y no técnicas. Es como que uno tenga un restaurante de baleadas, uno entrega 100 baleadas al día, pero cuando llega a la caja registradora únicamente encuentra 60 facturas. Quiere decir que las otras 40 las entregó, alguien las consumió, pero ni siquiera se facturaron, por lo tanto no se pueden cobrar, y eso es una pérdida económica que para la ENE diariamente implica más de $1.000.000 diariamente. Cuando lo vemos de manera global, en el 2023 esto significó una pérdida de 22.000 millones de lempiras, que una parte el ENE la recupera a través de la tarifa que nosotros pagamos, que son 5.000 millones de lempiras, pero lo que resta es algo que tiene que recurrir a la Secretaría de Finanzas para que pueda inyectarle ese dinero a la estatal y poder seguir operando. Entonces vemos que la situación, en lugar de mejorar, empeoró, porque las pérdidas cerraron en casi un 38%, el nivel más alto visto en los últimos 18 años, lo que nos ubica como el país con el nivel de pérdidas más elevado de toda Latinoamérica, y que finalmente se hizo un plan de reducción de pérdidas. Incluso eso se estableció en la ley que se aprobó en el mes de mayo del 2022, que se iba a crear este programa. Se le asignó un presupuesto de 5.400 millones de lempiras, el doble de lo que tiene el hospital de escuela, una cantidad bastante grande de recursos, pero que al final no se obtuvieron los resultados esperados, porque se estaba hablando de reducir las pérdidas a un 30%, pero cerramos en un 37%, y eso impide que el ENE realmente tenga los recursos necesarios para poder seguir invirtiendo en la red, aunque lo están haciendo y hay que decirlo, pero no es de manera sostenible, porque esta es una empresa y debería de ser de sus propias utilidades, que debería de obtener los recursos para estar invirtiendo y no estar drenando realmente las finanzas del gobierno como tal, porque se deja de invertir en salud, se deja de invertir en educación y seguridad para estar rescatando a la ENE. Es decir, sigue la ENE consumiendo gran parte del presupuesto nacional de la República sin brindar los resultados esperados. Por otra parte, Kevin, también vemos que se ha disparado la demanda y con ello los apagones en el territorio nacional. Es correcto. El tema de los apagones es una problemática que hemos venido viviendo año con año, pero que en este 2023 pasado y en el 2024 se han agudizado, y hay que entender por qué. En el caso de Honduras, es el país que tiene probablemente el crecimiento de demanda de energía eléctrica más elevado de Centroamérica. Estamos hablando que crece un 5% cada año, y eso significa que debería de haber inversiones en el mismo ritmo en la nueva generación. Estamos hablando que si uno tiene, por ejemplo, una demanda de frijoles que aumenta 5% anualmente, se tiene que cosechar en esa misma proporción, o se va a tener que importar de algún otro mercado, pero de no contar con esa oferta quiere decir que hay un déficit o hay un faltante. Entonces, en el caso de Honduras, ese crecimiento se ha venido dando durante los últimos 15 años, pero la generación y las nuevas inversiones ha sido muy poca, y eso ha ido generando que la demanda vaya siendo prácticamente inalcanzable. La oferta se ha mantenido estable o se ha mantenido congelada, se podría decir, o rezagada, y eso ha generado una brecha de un déficit que son de aproximadamente 440 megavatios, lo que se proyectaba para el 2024 según el Centro Nacional de Despacho. ¿Y qué son esos 440 megavatios? Eso es lo que se necesita para poder tener el servicio eléctrico sin interrupciones en el país, pero también una reserva, porque las reservas en estos sistemas son indispensables. Estamos hablando que si un motor falla, que está sujeto a que eso suceda, se necesita tener otro motor de respaldo para poder evitar que se den interrupciones en suministro. En el caso de los motores es importante decirlo, es como un carro. Entre más se utiliza un carro, es más propenso o más constante se tiene que hacer el mantenimiento, y en el caso de Honduras
la mitad de la energía que nosotros consumimos proviene de plantas térmicas que han estado operando prácticamente a máxima capacidad. Eso implica que se tiene que dar mayores mantenimientos y también significa que cuando no contamos con una reserva o un respaldo nos vuelve más susceptibles a que se den estas situaciones de los apagones, que en el 2023 nos dejaron pérdidas económicas de más de 7.000 millones de lempiras. Estamos hablando que en los primeros 3 meses del 2024 ya llevamos 50 millones de dólares en pérdidas económicas, porque cada kilovatio hora que no se cuenta en el país tiene un costo económico, y en este caso vamos a usar un ejemplo, ¿verdad?, de un productor de lácteos que se queda sin energía eléctrica, pierde toda esa producción, son millones los que se están perdiendo. O vamos a agarrar, por ejemplo, este medio de comunicación como un ejemplo, también en el caso de que tienen responsabilidades con sus patrocinadores, hay trabajo que hacer, pero si los dejaran sin energía eléctrica aquí por un día completo, eso tiene un valor, y es un valor muy alto. Entonces el costo de cada kilovatio hora que se pierde en el país por estos apagones realmente es bastante elevado, y es lo que nos lleva a que tengamos pérdidas económicas tan altas. En este 2024 la cantidad de energía que se ha perdido ha sido mayor o superior a la que hemos visto en el 2023, y por esa razón es que preocupa la situación del superniño. Si las temperaturas se mantienen elevadas, nos podrían llevar a que esta situación también implique mayores pérdidas económicas para el país, y que es difícil de resolverlas en el corto plazo, porque se ha dicho con suficiente antelación, en el sentido de que las inversiones en el sector eléctrico pueden tomar entre 3 a 10 a 15 años en resolverse. Se necesitan grandes cantidades de recursos. En el caso de Honduras necesitamos más de 3.000 millones de dólares para poder mejorar la situación del sector eléctrico, y eso puede tomar hasta unos 10 años en poderlo resolver, y que lleguemos a estar a un nivel como el que tiene, por ejemplo, Guatemala o El Salvador. Hemos llegado a picos en la demanda este año, Kevin. Como usted mencionaba, con las altas temperaturas podríamos esperar nuevos picos de demandas por una parte, y por otro, esas compras que ha anunciado la empresa nacional de energía eléctrica, o esas nuevas inversiones, vienen a solucionar en qué medida este problema, o son solamente un mero paliativo como ya se ha acostumbrado. Son muy buenas preguntas. En el primer caso, hay que decirlo, este 2024 nosotros hemos visto cómo la demanda pico se ha ido rompiendo ese récord prácticamente semana con semana. Para tener una idea, por ejemplo, en los meses más calientes del 2023, la demanda pico llegó a 1.794 megas en unas horas, fueron en horas de las noches, entre 6 y 8 de la noche. Ya en este 2024, en febrero, a pesar de que estábamos en un frente frío, llegamos a 1.790, prácticamente el mismo nivel de hora pico que habíamos visto en junio y en mayo del 2023. Ya luego vimos que en el mes de marzo se rompió ese récord, llegando a 1.800 megas. Luego en el mes de abril hemos superado los 1.900 megavatios, y el Parque Nacional realmente en este momento no cuenta con la capacidad para poder llevarle el ritmo del crecimiento de la demanda que hemos estado viendo. Entonces, por esa razón es que sufrimos de estas situaciones de interrupciones a nivel nacional, pero también aquí viene lo importante, y es el tema de las soluciones. Se habló por mucho tiempo de procesos de licitación competitivos, internacionales, transparentes. ASJ se acercó a las autoridades de gobierno cuando recién habían sido electas en diciembre del 2021 y les presentó una serie de información que incluía también las proyecciones del crecimiento de la demanda, se incluía también las advertencias de la posibilidad de que sucedieran estos problemas de los apagones, y las soluciones que eran en línea de procesos competitivos, procesos transparentes, y que fueran con participación de empresas nacionales e internacionales. Lastimosamente el ENE no ha llevado a cabo este proceso, de hecho se estancó completamente, había avanzado en el 2021, estamos en 2024 y no hay realmente avances con esta licitación de 450 megavatios, y el ENE ha estado recurriendo a prácticamente contrataciones de emergencia o contrataciones directas, y ese es el problema. Nosotros como país tenemos la energía más cara de Centroamérica, y no es casualidad que sea precisamente porque cuando uno revisa la historia, siempre se han dado estos contratos de emergencia, se declara emergencia y se dan contratos. Entonces al final esos contratos terminan siendo mucho más caros que lo que se pudo haber obtenido a través de una licitación competitiva, y eso es lo que termina impactando para que los que nos están viendo sientan que se paga tanto de energía eléctrica, es porque nosotros tenemos costos tan altos por este tipo de situaciones, y que en este caso muy puntual la recomendación que se hace a las autoridades, especialmente al Congreso Nacional, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, es que no se permita realmente que se siga cargando al usuario final, al pueblo hondureño, con estos costos elevados,
porque no se tomaron las decisiones en el momento adecuado, y eso incluye tanto el gobierno anterior como a este gobierno. Sí, y Kevin, ¿y cómo seguimos en la relación energía térmica versus la energía renovable? ¿Se han logrado avances en este? Bueno, hemos retrocedido. Realmente cuando nosotros vemos la situación de la energía renovable, habíamos logrado avanzar allá por el año 2017, 2018, estábamos generando con mayoritariamente renovables, casi un 55% de la generación provenía de la generación renovable, hidroeléctricas, solares, geotérmicas, pero lastimosamente en los últimos años ha crecido la generación térmica y ahora estamos produciendo con más energía térmica, dependemos más de la generación de combustibles fósiles que de generación renovable. Y cuando vemos el plan de emergencia del ENE, que están hablando de inyectar 200 megavatios térmicos, luego para los próximos años otros 250, y de esa manera vamos a regresar prácticamente a ser un país dependiente en su totalidad de la generación importada, y eso tiene un impacto en la divisa, debilita el empira, también tiene un impacto que vuelve la tarifa mucho más volátil y también encarece el costo porque no está dentro de nuestro control, a pesar de que Honduras cuenta con recursos para poder producir con energía renovable local. Las autoridades, al menos de la actual administración del ENEL, están dando prioridad a la generación térmica. Y hay que decirlo, en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se hablaba de que se iba a cambiar la matriz a un 70% renovable, pero eso no está sucediendo en la práctica. Sí, finalmente, Kevin, usted también maneja muy bien la parte económica y con este contexto tan pues dramático, podríamos decir, en el sector eléctrico, lógicamente nos viene a afectar en toda la parte económica. ¿Cómo visualiza los principales niveles de la economía nacional para este 2024? Bueno, el crecimiento económico que tiene Honduras siempre se ha mantenido entre un 3 y un 3.9%, a pesar de que en su mejor momento, en el gobierno del presidente Ricardo Maduro, por ejemplo, el crecimiento alcanzaba casi 6%. No hemos logrado alcanzar esos niveles en los últimos años. Sí, en el 2021 el crecimiento fue de 12%, pero fue un efecto rebote, porque veníamos de la pandemia, estuvimos encerrados y por eso se dio esa situación, pero regresamos a esos niveles de crecimiento que ya habíamos tenido con el gobierno anterior. Eso es insuficiente porque estamos hablando que la economía como la de Honduras debería estar creciendo un 10-15% para poder generar la riqueza, la cantidad de empleos que den esas opciones a los jóvenes que están saliendo en este momento de la universidad o de escuelas técnicas, pero no sucede en la práctica, y prueba de ello es que prácticamente 1000 personas están saliendo diariamente de Honduras, ya sea a Estados Unidos o España de manera ilegal. Están buscando oportunidades en otros países. Hemos visto también una situación bastante preocupante en cuanto a la inflación. Somos el segundo país más caro en la canasta básica en cuanto a la inflación de alimentos. Según ya datos regionales, Nicaragua es el único que tiene un costo mucho más elevado que el nuestro, y esto nos pone en una situación complicada porque reduce el poder adquisitivo de la población hondureña y no se puede realmente solventar a través de nuevos impuestos. Y lo menciono porque se ha conversado mucho de la ley de justicia tributaria, y cuando se habla de eliminar exoneraciones es básicamente poner un impuesto. Y para llevar un poco la lógica de qué es esto, es como que uno decida vender baleadas. Si viene el gobierno y dice le voy a poner un impuesto de 100 lempiras la baleada, y después el gobierno decide exonerarlo y dice ok, no le voy a cobrar 100, le voy a cobrar 0, y ya luego si se empieza a hablar de eliminar esa exoneración, regresa ese impuesto que se había creado en un inicio. Entonces las autoridades dicen que la ley de justicia tributaria no trae nuevos impuestos, nuevos en nombre, pero al eliminar una exoneración está devolviendo el impuesto que en algún momento no se estaba cobrando. Entonces eso tiene un riesgo de encarecer la energía eléctrica, encarecer también productos de la canasta básica, y no es realmente el mecanismo para poder solventar la situación que estamos viendo. En el caso también, por ejemplo, del retiro de Honduras de CIADI o de ese tema del arbitraje, es complicado porque mucha inversión que viene a Honduras. El caso de energía eléctrica, voy a dar el ejemplo, se necesitan 3.000 millones de dólares para poder sacar adelante el sector. Difícilmente una empresa nacional o local tiene esos recursos, siempre son fondos de multilaterales externos, son empresas que vienen de fuera, que no van a invertir si no cuentan con las condiciones de seguridad jurídica. ¿Y qué es el CIADI o qué era el arbitraje? Básicamente, cuando una empresa, esto se da a nivel privado y se da a nivel entre Estado y empresas privadas. Cuando se demanda, se contrata un árbitro, realmente son 3 árbitros para cada una de las partes,
y se presentan las pruebas, es como un juicio, pero tiene un detalle de que los procesos de arbitraje tienen que ser cortos en tiempos. En Honduras, por ejemplo, no deben de tomar más de 6 meses, y eso le quita una carga al sistema judicial, pero también lo vuelve más eficiente, reduce costos, porque, por ejemplo, si una empresa demanda a otra empresa privada, para usar ese ejemplo, no va a estar 6 años en un juicio, sino que los procesos de arbitraje son mucho más rápidos. Y en el caso del CIADI era exactamente eso, procesos de arbitraje que permitían a las empresas, por ejemplo, viene una empresa de energía a Honduras y construye la transmisión, pero por alguna razón la ENE no le paga y decide demandar. Si se va a un juicio a nivel nacional le va a tomar demasiado tiempo y por eso las empresas ni siquiera participan en Honduras. Ya lo vimos el año pasado, la ENEL lanzó 2 licitaciones, una a nivel de Centroamérica y una a nivel nacional. En la de Centroamérica recibió 0 ofertas, en la nivel nacional en la primera convocatoria recibió 0 ofertas y en la segunda convocatoria recibió 2. Entonces eso demuestra la desconfianza que hay en el sector eléctrico y a nivel general. Entonces sí, el panorama es complejo a nivel económico y por último no dejar de fuera el tema de las remesas. Estamos hablando que Honduras prácticamente el 25% del Producto Interno Bruto son remesas que se ve reflejado en el consumo. El 80% del dinero que entra al país de las remesas no es para construcción de casas, no es proyectos, sino que se va a consumo. Entonces uno por eso ve actividad económica en el país, pero es por el dinero que están enviando los hermanos y hermanas hondureñas en otros países y no realmente porque el país esté creciendo con con innovación o con nueva inversión. Entonces ahí sí es complicado el panorama en términos económicos porque lo estamos viendo, el nivel de desempleo ha estado incrementando. Según datos del Seguro Social fueron más de 40,000 empleos que se perdieron en el 2023. Entonces son una serie de complicaciones que difícilmente se van a resolver si sigue esa pelea entre el gobierno y el sector privado o si desde el gobierno se ve a los demás sectores, incluyéndonos como sociedad civil, como enemigos o como oposición, porque realmente no lo somos. En el caso de ASJ, ha sido una institución que por 25 años ha hecho esta labor, básicamente de brindarle transparencia para que la población hondureña tenga información fidedigna de cómo se están usando los recursos, de qué es lo que está pasando en el gobierno y finalmente lo que se busca es que la sociedad mejore. Entonces, en ese sentido, sí siempre se hace ese llamado al diálogo a las autoridades de gobierno para que se trabaje de manera por consensos, no estar confrontando, porque eso realmente no ayuda, no da las buenas señales. La percepción que se tiene a nivel internacional es que Honduras realmente es un país bastante hostil. Sí. Muchísimas gracias, Kevin, por ayudarnos con este análisis, tanto en la parte económica como en la parte del sector energético. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19 les invitamos a seguir su atención en nuestra plataforma. Muchísimas gracias.